Bienvenidos a Diario Enfermero. La enfermera brasileña Denise Gastaldo ha sido nombrada doctora honoris causa por la Universidad de A Coruña. Su vinculación y compromiso con las enfermeras españolas se remonta a décadas y abarca tanto la esfera académica como científica. En Canal Enfermero hemos querido aprovechar su visita a la Facultad de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha impartido una clase a los alumnos de máster para conocer su visión sobre la profesión en nuestro país. Hay países como las Filipinas que forman más enfermeras de lo que necesitan para exportarlas a otros países. España tiene, en esto coincide un poquito, ¿verdad? Que no tiene todos los trabajos que las enfermeras desearían quedarse y hacer aquí y terminan en otros países. Ahora con el Brexit ya veremos lo que pasa. Por ejemplo, Canadá utiliza todas sus propias enfermeras, produce en la medida de lo que necesita. Casi una enfermera, es cierto que al terminar la facultad encontrará trabajo en Canadá. Entonces aquí tenéis un reto, por ejemplo, que es crear trabajos para las enfermeras que vayan pagados y recompensados con responsabilidades y derechos proporcionales de lo que se enseña en la universidad. En unos instantes, más noticias que ahora recogemos en nuestro sumario. La profesión se une para denunciar las lamentables condiciones en las que trabajan las enfermeras de centros sociosanitarios. La enfermería andaluza dice basta. Un estudio refleja que la presión asistencial y la escasez de profesionales ponen en riesgo la seguridad de los pacientes. Visitamos el Hospital Gregorio Marañón, centro de referencia en el manejo de las cardiopatías congénitas. Las enfermeras de neonatología reivindican la subespecialidad en su congreso anual. El Consejo General de Enfermería reivindica que haya más enfermeras estomaterapeutas en la Semana Mundial del Paciente Ostomizado. Los pacientes adultos con dermatitis atópica grave ya pueden beneficiarse del tratamiento con biológicos. Bajos salarios y escaso reconocimiento. Esos parecen ser los verdaderos motivos por los que los centros sociosanitarios no encuentran enfermeras que quieran trabajar en ellos. Así es. Estas malas condiciones preocupan mucho a la organización colegial, que lo ha puesto de manifiesto en su Asamblea General. Es por este motivo por el que las enfermeras han querido denunciar públicamente la situación y crearán una comisión de vigilancia para salvaguardar que los usuarios reciban unos cuidados óptimos. El presidente del Consejo General de Enfermería ha aprovechado su encuentro con los presidentes de colegios y consejos autonómicos para transmitir, una vez más, su preocupación por la pésima situación que atraviesan muchas residencias y centros sociosanitarios de nuestro país y que afecta tanto a las condiciones laborales de los profesionales como a la atención de los pacientes. Preocupación que es compartida en el seno de la organización colegial. Lo conozco de primera mano porque también me he dedicado mucho al tema del sociosanitario y es verdad de que hay un déficit muy importante y ahí tenemos que estar en dar apoyo y cobertura a esos profesionales. ¿Por qué no hay enfermeras en los centros sociosanitarios? Porque el convenio estatal de residencias firmado por todas las centrales sindicales paga menos de 900 euros a una enfermera. Por parte de los centros también tiene que haber un esfuerzo a la hora de la remuneración y de la cuestión económica, pues porque hombre, no se les paga lo suficiente o no se les paga, yo entiendo que bien a un profesional de esta categoría. Sabemos que en todos los sitios no se trabaja de igual manera, en muchos sitios de ámbito, como digo, privado y ámbito de residencia se están cometiendo intrusismo profesional y en eso tenemos que seguir trabajando. Pienso que debía haber una coordinación entre sanidad y derechos sociales para poder controlar, no controlar, sino supervisar y poder llegar a unas mejoras importantes. Desde el Consejo General de Enfermería se ha insistido en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de estos profesionales y reconocen que es preciso definir estrategias que marquen la atención en estos centros. La sociedad española requiere que los enfermeros, que son el potencial más potente de cuidados y son el grupo que puede aportar más en este área con el resto de profesionales, por supuesto, porque la sociedad es así, tiene que organizarse y definir bien el modelo, dotar adecuadamente y tener las estrategias de trabajo. Entonces, bueno, estamos empezando ahora apoyando a los compañeros que están ahora trabajando en este área y en unas situaciones que son más de voluntad que de profesión bien estructurada y con un buen salario y condiciones de vida y laborales. Y bueno, tenemos que poner toda la carne en el asador para intentar mejorar la situación. Andalucía es la segunda comunidad autónoma con peor ratio enfermera-paciente de España y este no es el único problema que adolece la enfermería en esta región. Exactamente. La situación de las enfermeras andaluzas es insostenible.
Casi un 90% considera que la carga de trabajo asistencial ha empeorado en los últimos años, algo que pone en grave peligro la seguridad de los pacientes. Así se resalta en un estudio de investigación que ha contado con la participación de más de 3.000 enfermeras. Pocos profesionales, poca estabilidad y mal pagados. Es duro admitir que la población andaluza tiene una calidad inferior que la población de otros sitios donde la ratio enfermera es más alta, simplemente por el hecho de vivir en Andalucía. Así se resume la situación que atraviesa la enfermería en Andalucía, una situación bien conocida por todos, pero que ahora puede también cuantificarse, gracias a los resultados obtenidos en una encuesta en la que más de 3.000 enfermeras de esta comunidad han dado su opinión sobre el escenario en el que se mueven. Los presidentes de los distintos colegios de la comunidad insisten en que la situación es insostenible. Y eso solamente hay que darse una vuelta por los hospitales y los centros de salud. Son quejas tras quejas que nos llegan continuamente aquí al colegio y que muchas veces pues nos vemos atados de pie de mano de poderle dar una respuesta. Es algo que venimos denunciando hace mucho tiempo y es precisamente la precariedad en todos los sentidos. Precariedad en el empleo, precariedad en los salarios, precariedad en recursos. La enfermería tiene mucho que aportar, mucho que ofrecer a la sociedad y sin embargo no cuentan con ella para futuros proyectos de salud. No es una sorpresa, corresponde exactamente con esa percepción que tenemos de las quejas y el sentimiento a diario que nos hacen llegar los enfermeros de nuestros colegios, ¿no? Pocos recursos, escaso reconocimiento, ratios muy alejadas de la media, una carga de trabajo que ha ido a peor y una retribución que también se ha visto mermada. Desde el Consejo Andaluz se pide a la Administración que deje de mirar a otro lado y actúe inmediatamente. Yo creo que hay una hoja de ruta que nos marcan perfectamente nuestros compañeros en Andalucía para reivindicar ante las administraciones, hasta la Administración Sanitaria y el propio Gobierno de la Comunidad Autónoma, para que aumenten el presupuesto sanitario, sin duda, por parte de la comunidad, y luego que el reparto que siempre hace la Consejería de Salud pues se dé cuenta que necesitamos que a estos profesionales se les proteja bastante más de lo que lo están haciendo. Cada día nacen en nuestro país 10 niños con algún tipo de cardiopatía congénita. En Canal Enfermero hemos querido conocer de cerca cuál es la labor de las enfermeras en estos casos. Para ello nos hemos acercado a uno de los centros de referencia en cardiopatías congénitas, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Primero le diagnosticaron a mi mujer con 7 meses de embarazo que el niño tenía una hipoplasia de ventrículo izquierdo. Así es como Eduardo Quesada supo que su hijo padecía una cardiopatía congénita, una enfermedad provocada por un defecto del corazón a causa de alteraciones sufridas durante el desarrollo fetal. El momento del diagnóstico, tanto si es durante el embarazo como si ocurre posteriormente, supone un impacto muy grande para las familias. Nosotros miramos por internet pues cuál era el hospital de referencia sobre este caso y nos dijeron que aquí eran muy buenos. Entonces solicitamos el traslado y venimos de Talavera de la Reina y nos desplazamos aquí y aquí nos vieron los doctores y bueno, dentro de la gravedad nos lo pusieron un poquito más de color menos oscuro de lo que nos dijeron en un principio en Talavera. Cada día nacen en España 10 niños con una patología de este tipo. Las cardiopatías congénitas son para toda la vida y requieren de una atención especializada y personalizada, una labor que las enfermeras cumplen a la perfección. Esas unidades están rotantes nuestro personal de enfermería, con un único objetivo: el que los padres y los pacientes nos conozcan desde el inicio, su primer ingreso, que es la puerta, que es la consulta, y se sientan ya en confianza con el personal que va a ser el mismo que les va a llevar en la zona de hospitalización y en hemodinámica. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes generalmente tienen un carácter crónico. Son pacientes que conocemos desde el momento del nacimiento y muchos de los casos, sobre todo los trasplantes cardíacos, que bien sabéis que somos el hospital que más trasplante cardíaco pediátrico neonatal hace de España, están conviviendo con nosotros hasta los 18 años. Seguimos hablando de neonatología. Casi 300 enfermeras que se dedican a la atención y el cuidado del recién nacido se han reunido en Madrid para celebrar su congreso anual. Un encuentro durante el cual han reivindicado la creación de una subespecialidad.
No es lo mismo cuidar a un niño de 26 semanas en unos momentos muy críticos que otro tipo de pacientes pediátricos. Así lo han destacado en el 7º Congreso de Enfermería Neonatal que se ha celebrado en Madrid y al que han asistido más de 280 profesionales con un reto pendiente. Enfermería neonatal, quizás el reto más importante es que tenga una entidad propia. Ahora mismo se ha creado la especialidad de pediatría, pero estamos englobados ahí, pero la neonatología es una subespecialidad. Formación, investigación, compartir experiencias han sido la parte central de un congreso en el que la simulación ha tenido un lugar destacado. Está más que comprobado, tanto en nuestra disciplina, ¿no?, en enfermería como en cualquier otra, que el aprender sobre el error, ¿no?, en este caso el aprender sobre un ejercicio hecho en un maniquí, ¿no?, nos va sobre todo a hacer pues, que cuando lo llevemos a la realidad lo hagamos mucho mejor. Los padres, que son quienes verdaderamente saben lo que es tener un niño en la UCI neonatal o un bebé prematuro, tampoco podían faltar en este congreso. Siempre decía que me encantaba que me llamaran mamá, porque me hacían recordar que estaba ahí por algo. Y ellas decían, pues mira, lo hacíamos porque no nos sabemos los nombres, ¿no? Pero les he comentado que ayuda un montón y al final son parte de la historia de Ainara y cuando las vemos por ahí, pues las paramos y vamos de visita porque fueron las que nos acompañaron en un proceso, yo diría que fue el más duro de mi vida. Entre las novedades que se han presentado en este congreso está un proyecto para disminuir las infecciones relacionadas con las inyecciones de catéteres, otro sobre seguridad neonatal, así como la creación de un grupo de trabajo para que las unidades neonatales también puedan ser certificadas dentro de la iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia como unidad NeoIAN. Un año más, los pacientes han sido los grandes protagonistas de la Semana Mundial del Paciente Ostomizado. Sí, y es que más de 70.000 personas viven hoy en día en España con una ostomía, una situación que supone un cambio drástico en el cuerpo del paciente, pero que con la ayuda de enfermeras estomaterapeutas no tiene que conllevar un trastorno en sus hábitos de vida. Aún así, no todas las comunidades cuentan con estas profesionales expertas, lo que deriva en que la mitad de los pacientes sufra problemas con el estómago. La mitad de los pacientes que llevan una bolsa de ostomía en España sufre un grave deterioro en su calidad de vida, y todo porque la ubicación de su estoma no es la adecuada. El problema radica en que no hay ni suficientes enfermeras estomaterapeutas ni enfermeras que, ante una situación de urgencia, sepan cómo actuar. El dato procede de un estudio, el mayor hasta la fecha en nuestro país, presentado con motivo de la Semana Mundial del Paciente Ostomizado. Isabel Jiménez es una de las autoras. Solo hay que oírlo a ello. Un paciente que tiene que hacer su vida normal, que tiene que llevar una vida cotidiana y tiene miedo de que la bolsa se le despegue, haya fugas, se manche y haya mal olor, pues lógicamente tiende a recluimiento y al aislamiento. Un paciente que se siente seguro va a retomar las actividades de la vida diaria con toda normalidad. Desde el Consejo General de Enfermería se viene denunciando reiteradamente esta situación. Que sus enfermeras estomaterapeutas son imprescindibles para poder tener acceso a una vida normalizada. Seguiremos trabajando sin descanso para conseguir que no haya en España ni un solo paciente ostomizado que no tenga asignada una enfermera estomaterapeuta. A pesar de que son numerosos los estudios que reivindican la formación en este campo, hay que seguir insistiendo en explicar qué es el marcaje y por qué es importante saber hacerlo. En definitiva, es establecer la mejor ubicación de dónde tiene que estar el orificio por donde van a salir esos desechos, la ostomía, y ubicar una bolsa. Sino que para la vida cotidiana del paciente sea también la mejor. Es decir, que no haya pliegues, que en los movimientos que normalmente realiza el paciente pues sea lo más adecuado y la más cómoda. Para visibilizar y reivindicar que un correcto marcaje se traduce en una buena calidad de vida, se ha presentado un vídeo, iniciativa de Coloplast, en el que uno de estos pacientes, Joaquín, narra su día a día. Para un poco también sensibilizar socialmente y a las administraciones sobre la necesidad de estos profesionales, encargamos a una empresa que se llama Flogisto y a Raúl Peña que elaborara una serie de cortos. Empezamos hoy con el primer corto para reflejar la vida de estos pacientes. Que va a seguir haciendo una vida normal y que van a poder valerse por sí mismos, no van a necesitar a nadie. Hablamos ahora de la dermatitis atópica, una enfermedad que solemos asociar a la infancia, pero que no siempre es así. Exacto. En algunos casos la enfermedad se perpetúa y llega a hacer la vida imposible a quien la padece.
A los síntomas de la dermatitis se unen los efectos secundarios de las escasas opciones terapéuticas que existen y el estigma social que suele acompañar a estas patologías. Con el paso de los años, la dermatitis atópica, tan frecuente en los niños, tiende a desaparecer. Sin embargo, no es siempre así, y en algunos casos la enfermedad persiste en la edad adulta, llegando a convertirse en un problema grave en el que los síntomas, los efectos secundarios de los tratamientos y el estigma arruinan la calidad de vida de quienes la padecen. Decir días, hoy mejor no me miro al espejo porque es que como me miro al espejo no me apetece ni vestirme para ir a trabajar. Tienen unos efectos secundarios terribles, que bueno, aparte de la osteoporosis que yo sufrí, de cataratas, tuve también problemas en los ojos, me puse, yo es que llega a pesar 105 kilos. Se te desfigura la cara y bueno, pues si no sonrojeces se te descama la cara entera. Para muchos de estos pacientes, que representan el 0,083% de la población, las opciones terapéuticas hasta ahora disponibles son insuficientes. Por ello, la llegada de nuevos fármacos que aporten eficacia y seguridad supone un antes y un después en sus vidas. Gracias a su inclusión en un ensayo clínico, pacientes como Jaime han podido beneficiarse del primer biológico dirigido al tratamiento de esta patología. Bueno, claro, yo cuando cuento esto y la gente me mira y dice que sí, estás estupendamente, ¿no? Pero claro, yo es que tuve la suerte de entrar hace 5 años en un ensayo clínico que me cambió la vida y un poco por eso estoy tan bien, ¿no? La dermatitis atópica, en todas sus formas, requiere de la atención y el cuidado de las enfermeras, y sus consejos son esenciales para hacer frente a la enfermedad, tanto en la infancia como en la edad adulta, y por supuesto en su forma grave. O sea, tiene que llevar un seguimiento estricto de su enfermedad, del tratamiento médico pautado. Los baños han de ser de una temperatura templada, no van secarse a toques, no con una toalla suave, no. Utilizar jabones sin DET, que llaman, geles que no lleven jabón, que no hagan espuma. Es muy importante evitar los cambios bruscos de temperatura y si tienen alguna duda siempre pueden acudir a su profesional de enfermería. Un peligroso delincuente secuestra un autobús de pasajeros, va armado y se encuentra bajo los efectos de la droga caníbal. Este es el escenario del simulacro al que los alumnos del curso de Urgencias y Emergencias de la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud han tenido que enfrentarse en su prueba final. Os dejamos con una selección de imágenes de este reportaje, un trabajo de nuestra compañera Gemma Romero, que ya podéis ver completo aquí, en Canal Enfermero. Así darle.